Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy me encuentro dialogando con el juez de distrito de Nayarit, el juez Ibar Langle. ¿Qué tal, Ibar? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Buen día, ¿cómo estamos? Saludos. Este diálogo, bueno, tiene su causa eficiente, su razón de ser en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia que organizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación el pasado 6 de junio en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, mejor conocido como CUSEA. En este aspecto, bueno, dentro del Encuentro Nacional, en la mesa 8, que fue en donde tuvimos la posibilidad de participar como talleristas en este Encuentro Nacional, fue precisamente en ese aspecto va la primera pregunta, Ibar, ¿qué se hace en el Poder Judicial? En sentido estricto, sobre todo hago esta pregunta a nivel interno, dado que los tiempos que corren exigen, digamos, que sea una postura crítica al respecto, ¿no? Muchos hablan en los medios de comunicación, muchos hablan en otras fuentes sobre que quizá desaparezca el Poder Judicial, toda esta polémica, ¿no? Que si van a ser los jueces asignados por el pueblo, lo que sea que eso signifique, esa sería la primera premisa. Y bueno, desde tu punto de vista, Iván, ¿cómo ves este asunto? Bueno, mira, eh, al final, pues el presidente puede presentar la propuesta que guste y el Congreso, pues será el que determine lo que pueda resultar, ¿no? Se habla mucho ahora de la elección de ministros, magistrados y jueces a través del voto popular. La realidad es que los ministros de la Corte son nombrados por el pueblo, pero vía indirecta. Y vía indirecta, ¿por qué? Porque el pueblo nombra a su presidente, el pueblo nombra a su Congreso, diputados y senadores, ¿sí? Y cuando viene el espacio para que se nombre a un ministro, el presidente forma una terna de personas capacitadas, estudiadas, con las credenciales necesarias para ser ministro, ¿sí? Esa terna, ¿sí?, la presenta al Senado de la República. ¿Sí? Y el Senado de la República valora la terna, valora a los sustentantes, quienes incluso van a audiencia al Senado para presentar sus credenciales y sus propuestas al estar en el cargo, ¿sí? Y si el Senado aprueba por votación alguno de ellos, pues entonces se queda designado como ministro o ministra, dependiendo, ¿sí? Si esa propuesta no queda, ¿sí?, el presidente de la República manda una nueva propuesta en la que puede reiterar a alguno de los candidatos o diferentes. De nueva cuenta, el Senado vota, ¿sí? Y si alguno queda, pues entonces ya se le nombrará ministro. En dado caso de que no, entonces ya el presidente puede hacer ejercicio de su derecho de nombrar directamente a una persona, ya sea de las ternas que haya propuesto o una diversa, ¿sí? Entonces, si tomamos en consideración que si nosotros votamos por el presidente y por los senadores, pues el pueblo está nombrando al ministro, pero de manera indirecta, no a través de un sufragio directo, como se hace con el presidente, por ejemplo, ¿no? Ahora, de igual forma, magistrados y jueces son nombrados vía indirecta también por el pueblo, ¿sí? Porque la Suprema Corte, a través, o el Poder Judicial Federal, a través del Consejo de la Judicatura, ¿sí?, maneja lo que se llama la carrera judicial, ¿sí? La carrera judicial, ¿qué es? Si tú quieres entrar al Poder Judicial de la Federación, ¿sí?, pues tienes que tener primero grado de licenciado en Derecho, ¿sí? Porque no hay de otro. No eres licenciado en Derecho, no entres, ¿sí? Luego tienes que hacer un examen para poder ser el puesto, vamos a nombrar el puesto de menor rango, que se llama oficial judicial o oficial administrativo, ¿sí? Entonces, tienes que hacer ese examen. Una vez que haces ese examen, tienes que hacer un curso y en ese curso haces 2 exámenes más, o sea, tienes que pasar 3 exámenes. Una vez aprobados, te integran en una lista de personal, ¿sí? Entonces, de ahí lo mismo pasa con el siguiente puesto, que es actuario judicial, el siguiente puesto, que es secretario de juzgado, secretario de tribunal o secretario de estudio y cuenta de la corte, ¿sí? Y luego aparte también sucede con los jueces de distrito y magistrados de circuito, ¿sí?, que son los puestos de alto rango o titulares de los órganos jurisdiccionales, juez de distrito, magistrado de circuito, ministro de la Corte. Entonces,
ese nombramiento indirecto por parte del pueblo es a través de la carrera judicial que se maneja, ¿sí?, por los acuerdos del Poder Judicial de la Federación, que es a través de la Corte y del Consejo en donde se determina esa situación. Incluso, por ejemplo, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo, y ellos también son nombrados a través de votación indirecta. ¿Por qué? Porque se propone unos por el Poder Judicial, unos por el Ejecutivo y unos por el Legislativo. Igual van y presentan sus propuestas y los aprueba el Senado. ¿Sí me explico? Entonces, los consejeros de la Judicatura también son nombrados como los ministros vía indirecta y ellos son los que manejan cómo se va a tramitar o a valorar para que un juez de distrito o un magistrado de distrito llegue a su cargo, ¿sí? Entonces, la realidad es que el hecho de que haya una votación directa de jueces, magistrados y ministros, pues no beneficia, pues. Obviamente todo el mundo va a decir, bueno, tú eres juez de distrito y pues tú vas a decir que no porque estás ahí, ¿no? Y está en riesgo tu puesto. Mira, al final tuve la fortuna después de tengo 31 años en la carrera judicial, ¿sí? Tuve la fortuna de llegar a ser juez de distrito, guisa de mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho estudio, ¿sí? Pero bueno, pues si se acaba este puesto porque pasará la reforma, pues creo que tenemos las bases, los cimientos para poder trabajar en alguna otra cosa, emprender y no quedarnos quietos, ¿no? Al final, como cualquier persona, lo corren de un trabajo, pues no se va a quedar quieto, va a buscar qué hacer, ¿no? Esa es la realidad. La propuesta creo que no es la correcta, ¿sí? Porque al final estamos nombrados indirectamente por el pueblo, pero habría que explicarlo y es difícil que la gente se meta tanto para entenderlo de esa manera, ¿sí? Sin embargo, bueno, pues puedo no estar de acuerdo, podría estar de acuerdo en si lo que se pretendiera con esa reforma es mejorar, pero mejorar la administración de justicia, ¿sí? ¿Cómo es? Que sea más rápida. Hay formas, pero ¿qué es lo que pasa? Para que me entiendan ese punto, el juicio de amparo es algo que no les gusta a las autoridades. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es un juicio de una persona contra un acto de autoridad, ¿sí? Es un acto que la persona considera que está violando sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Entonces vienen con nosotros pidiendo el amparo. Oye, fíjate que esta persona giró una orden de aprehensión en mi contra y yo no sé ni por qué. Eso está mal. Entonces vienen con nosotros pidiendo amparo y nosotros en los juzgados de distrito en materia penal, cuando promueven un amparo en contra de una orden de aprehensión, requerimos a la autoridad para que nos informe cuál es el acto. O sea, a ver, dime, ¿cómo está esa orden de aprehensión? Mándamela, la voy a revisar. Y en materia penal hay una suplencia total de la queja en beneficio del presunto responsable, ¿no? Y entonces nosotros analizamos ese acto a la luz de los derechos fundamentales, a la luz de lo que establece la Constitución, ¿sí? Y si está mal dictada, nosotros concedemos el amparo, ¿sí? Entonces, no es cualquier cosa, o sea, el juicio de amparo, por eso no les gusta, por eso se alega tanto de que, o se dice tanto de que esta propuesta es porque se detuvieran muchas cosas del gobierno. Pues sí se detuvieron o se trataron de detener muchas cosas porque había muchas afectaciones a derechos humanos de las personas. Derechos humanos que conocemos hay de primera, segunda, tercera hasta cuarta generación y unas de ellas, por poner un ejemplo, ¿sí?, es cuando se empezó la construcción del Tren Maya. Hubo asociaciones civiles que venían y decían que estaba afectando la naturaleza, ¿sí?, los cenotes, toda esa parte de Yucatán y varios lugares en donde pasaba. Entonces llegaron con el juez de distrito y el juez de distrito, no de fondo, a través de una medida que es una medida cautelar, ¿sí?, que se llama la suspensión, dijeron, a ver, deja de trabajar, vamos a ver si lo que nos están diciendo es correcto, ¿sí? Pero la suspensión lo único que hace es detener. Es el juicio de amparo ya en la sentencia de fondo el que dice, ¿sabes qué? No puedes seguir construyendo o sí puedes seguir construyendo. ¿Sí me explico? Entonces, el juzgado, el juez de distrito, el juez federal está deteniendo por lo pronto a través de la medida cautelar y va a resolver si el acto que está haciendo la autoridad es transgresor de derechos fundamentales. Entonces, como no les gusta a las autoridades
esa situación, por eso ahora viene este tipo de reforma, ¿verdad? La cual obviamente nosotros, te puedo asegurar que en muchos ámbitos del foro jurídico, barras de abogados, ¿sí? ¿Cómo se llama? Litigantes, ¿sí? Incluso muchas personas que se han visto beneficiadas con el juicio de amparo, no están de acuerdo con eso. Pero ahora, ¿cuántas personas se acuden al juicio de amparo? ¿Cuántas personas llegan a pedir amparo? Esa es la cuestión. No todo el mundo está inmerso en ese tipo de cosas. No todo el mundo tiene un acto de autoridad que le está afectando. O incluso mucha gente dice, bueno, pues aquí me tocó vivir, ni modo. No, puedes hacer valer tus derechos, ¿no? El problema es que te informes cómo, ¿no? Esa es la cuestión. Entonces, como te decía, juicio de amparo, como no le gusta la autoridad, ¿sí? Pues entonces creo que esta es una manera que yo considero que se está buscando para, pues a lo mejor ya no se detengan las cuestiones que quiere el gobierno, ¿no? Como pasó ahora con la última reforma de la ley de amparo, que se está buscando que la suspensión no pueda tener efectos generales cuando hay un acto de autoridad, sino nada más para quien promovió el amparo, que es un principio normal, en el juicio de amparo, que es el de la relatividad de la sentencia, que se lo puede beneficiar. Sin embargo, cuando en el amparo se alegan derechos fundamentales de cuarta generación o tercera generación, ahorita no recuerdo bien, por ejemplo, el daño ecológico, ¿sí? La suspensión no puede decir, nada más voy a suspender para Juan. No, 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 espérame. Tengo que suspender este acto para que no afecte a toda esta comunidad, a toda esta zona. ¿Sí me explico? Entonces es complicado. Y esa reforma se hizo para que no se pueda conceder la suspensión en esos términos. ¿Por qué? No lo sé. ¿Sí? Entonces, no sé si por ahí vaya más o menos. Sí, es muy interesante esta premisa porque, bueno, mucho se debate desde los medios de comunicación, insisto, desde otras fuentes, tales premisas, ¿no? Los tiempos que corren, los embates al Poder Judicial. Y una premisa muy interesante es, bueno, cómo es que se aspira a el Poder Judicial, ¿no? Eso más o menos se menciona la carrera judicial y demás elementos formativos, ¿no? Es un perpetuo proceso de formación en este aspecto, no es como tal cual, porque sí, a priori suena muy escandaloso, ¿no? El pueblo bueno va a seleccionar a los jueces, nosotros somos el pueblo bueno, luego entonces nosotros seleccionamos al Poder Judicial, ¿no? Así, al menos desde fuera, al menos desde ciertas fuentes, ¿no? Desde ciertas interpretaciones, lecturas que son más o menos los que se difunden, digamos, de manera sociocultural a ciertos estratos de la población, los medios de comunicación, etcétera. En ese sentido es muy interesante plantear esta premisa, porque incluso analistas, ¿no? El Instituto de Investigaciones Jurídicas recién acaba de sacar un pronunciamiento al respecto, de otras instituciones, ¿no? Mucho se habla de este tipo de fenómenos en la actualidad que precisamente tiene que ver con la ligazón del Poder Judicial al Poder Político, ¿no? Que ese es el gran debate, si hay un Poder Judicial independiente o no, o si esas figuras realmente no existen o se tiende a que no lleguen a existir en nuestro país, ¿no? Incluso algunos tratan de ver, por ejemplo, un ataque directo a la democracia, a las instituciones, al proceso, digamos, formativo del pueblo mexicano en el aspecto de democratización de estos principios, ¿no? Pienso, no sé, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, otros autores que manejan esto, ¿no? O sea, que es un, digamos, un progreso perpetuo, un avance en la democracia precisamente de México, ¿no? Y que tiene que ver estos debates, por eso pongo a colación esto desde, vaya, de manera interna en el Poder Judicial, como un operador jurídico que está desde dentro, ¿no? En ese aspecto podría hacerse, haciendo alusión a Platón, la doxa y la episteme, ¿no? Lo que la gente cuenta y lo que realmente pasa. En ese aspecto va por ahí esta primera intuición, no sé si nos puedes ahondar con este tipo de premisas, pues, por ejemplo, porque sí es como muy escandaloso, ¿no? Se ha generado mucho debate en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, este tipo de fenómenos que han transcurrido, pues, bueno, en los últimos tiempos. Claro, mira, yo creo que, pues, un atentado a la democracia, pues depende de cómo considere o cómo le dé una acepción cada quien a la democracia, ¿no? La realidad de las cosas es que
después de tiempo atrás, podemos hablar de 1980 y tantos, ¿sí? Se abrió un poquito más al hecho de que pudiera haber más pluralidad en el Congreso para que pudiera de veras haber discusión en cuanto a las leyes, ¿no? O sea, antes había un partido en el poder que hacía y deshacía a su gusto, ¿sí? Después vino la posibilidad de los partidos de oposición, la creación de nuevos partidos, incluso pues los que están ahorita en el poder, pues tuvieron nacimiento o asidero en un partido, si mal no recuerdo, el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Los cuales pelearon por eso, pelearon porque hubiera diversidad, porque hubiera variedad, porque hubiera posibilidad de discutir, de no pasar las leyes así nada más porque sí, ¿no? ¿Sí? Tan es así que esta posibilidad de la democracia permitió que caminaran perfectamente tanto presidencia como Congreso como Poder Judicial, porque presidencia pasaba una propuesta, una ley o algo así, o el Congreso se votaba, no estaba correcta, llegaba la impugnación, ¿sí? Ya sea de la mayoría o de las minorías, a través de sus representantes en el Congreso, y entonces pues la Corte resolvía, ¿no? La ley es constitucional o no, y adelante. Entonces ahí estamos hablando de lo que es realmente en sí la democracia, ¿no? El equilibrio del poder a través del propio poder, ¿no? O sea, de los tres poderes de la Unión. Por eso son los tres poderes de la Unión. Pues es una situación que pues quien esté interesado se puede meter a leerlo y entender por qué la división de poderes, ¿no? Ahora, en realidad, eh, el problema de esto es, si me permites decirlo, es la falta de interés de la gente por conocer sus instituciones, ¿sí? A la gente no le interesa o parece no interesarle qué hace el Poder Judicial Federal. Se habla en los medios de Poder Judicial, pero no se hace una distinción. Hay el Poder Judicial local, que es cada tribunal de justicia de los estados, y hay el Poder Judicial Federal. ¿Sí? El Poder Judicial General, el Poder Judicial local, ¿sí? Ese Poder Judicial es el que representa el 80% de todos los conflictos que existen entre la gente. ¿Sí? Esa es la realidad. Cuando vas tú, por ejemplo, a demandar a una persona, no sé, una rescisión de un contrato, entonces te enfrentas primero al Poder Judicial local, ¿sí? Entonces, todos sabemos cómo trabaja el Poder Judicial local, ¿sí? Todo mundo habla que el Poder Judicial local no avanza, que si no llegas, que si no das el impulso procesal de cierta manera, pues no sale tu acuerdo, de ese tipo de cosas, ¿no? Y por el otro lado está el Poder Judicial Federal. Como les decía, el Poder Judicial Federal, ¿sí?, analiza los actos de autoridad, incluso los actos de los jueces y magistrados locales pueden ser materia del juicio de amparo. A lo mejor un juez no está proveyendo en mi juicio, está dilatando. Tú puedes promover un juicio de amparo en contra de ese juez, pero no vas con un juez local, vas con un juez de distrito. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, primero habría que conocer esas diferencias, ¿no? Cosa que, pues, parece ser que no es trabajo ahora, pues se ha tenido que hacer por tantos embates en contra del Poder Judicial Federal, pero se ha tenido que tratar de hacerle entender a la gente cuál es nuestro trabajo. Y ejemplos de ellos les hemos dicho, a ver, cuando no querían vacunar a los menores de edad, la gente promovía amparo y los jueces de distrito concedían el amparo para que vacunaran a los menores de edad contra el COVID, ¿sí? Cuando no te quieren atender en un servicio médico, si vas y promueves amparo y nosotros obligamos a la autoridad que te atienda. Cuando tienes el derecho, si eres derechohabiente de alguna de las instituciones o incluso a través del IMSS Bienestar, ¿sí? Porque también tienen derecho, los que no son derechohabientes tienen derecho a lo que antes se manejaba como seguro popular. Vienen con nosotros y concedemos un amparo para que los atiendan, porque al final es obligación del Estado dar todos los medios necesarios para mantener la salud de las personas. ¿Sí me explico? Entonces, primero hay que entender esa diferencia. Por eso, pues la retórica que se maneja en los medios a través de, ya sé, de entrevistas, de entrevistados, todo eso, pues es de sumo complicado porque son demasiados puntos de vista que al final la gente termina de decir, pues no les entiendo, vamos a volar, ¿no? O sea, ¿por qué unos dicen una cosa, otros dicen otra? Y si no hay el interés de profundizar sobre el tema, pues no lo van a entender.
Sí, la realidad de las cosas es lo que te decía, nosotros al final terminamos siendo nombrados de manera indirecta por el pueblo, pero no somos nombrados nada más porque sí, hay una carrera judicial, ¿sí? Esa carrera judicial es, tú quieres entrar, tienes que hacer examen para el puesto más bajo, y ese examen es para entrar a un curso en donde te van a hacer 2 exámenes más, ¿sí? Después de esos 2 exámenes quedas en una lista a disposición para que cuando se necesite el lugar te llaman, ¿sí? Esa es la realidad. Lo mismo pasa con el siguiente puesto que es actuario judicial, con el siguiente puesto que es secretario de juzgado, secretario de tribunal, secretario de estudio y cuenta de la corte. Y luego para ser juez de distrito, aparte de que tienes que prepararte, ¿sí? A través de todos, o al menos de recorrer el mínimo de puestos que sería ser secretario de juzgado o de tribunal, ¿sí? Aparte de que tienes que prepararte, ¿sí? Y bueno, pues como un ejemplo, pues me pongo a mí, pues yo tuve que, aparte de estudiar la licenciatura, tuve que estudiar la maestría y aparte tuve que estudiar el doctorado y aparte tuve que meterme a cursos que da el Instituto de la Judicatura Federal, la Escuela Judicial ahora, ¿sí? Y otros cursos, ¿para qué? Para estar actualizado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú vas o quieres ser juez de distrito, primero tienes que estar en la carrera judicial. Había concursos abiertos, pero después hubo conflictos en que decían que no era parejo que hubiera gente de dentro concursando con gente de afuera, ¿no? Entonces hubo concursos abiertos exclusivamente para gente de afuera y concursos para gente de adentro. La realidad es que pues no nada más te preguntan en temas generales del derecho, también pues de la labor jurisdiccional. Y la labor jurisdiccional pues no puedes entenderla si no estás adentro, pues al final, ¿no? Lo que se busca es la profesionalización a través de la carrera judicial. Bueno, para ser juez de distrito también tienes que entrar a concursos de oposición, lo mismo que magistrados. Para ser magistrado tuviste que ser juez primero. Entonces, para ser juez de distrito entras a un concurso de oposición. En el concurso en el que yo entraron 4,500 personas a concursar, si mal no recuerdo el número, ¿sí? Y luego entras a un concurso que se maneja de 3 etapas, ¿no? Que es un examen escrito para conocimientos generales, jurídicos y jurisdiccionales. Luego, aparte, un examen práctico en donde haces 1 o 2 proyectos, dependiendo de la convocatoria, ¿sí? Y una tercera etapa que es el examen oral ante 3 sínodos, que es de magistrado, consejero y juez. En términos generales, sí que te hacen preguntas. Tú sacas un tema de una por insaculación, ¿sí? Y el tema que te tocas es el que tienes que responder, ¿no? Puede ser eh, cualquiera, ¿sí? Cualquier tema jurídico, cualquiera. Puede ser derechos humanos, juicios sucesorios, materia penal, ¿sí? Materia administrativa, lo que salga, porque tienes que estar preparado como juez de distrito para conocer cualquier tema que pudiera estar. Y entonces ya se hace una valoración entre todos los sustentantes y normalmente los que tienen mayores calificaciones pues son los que quedan designados, ¿verdad? Y los que no, pues a la siguiente ronda, ¿sí? Y entonces, y para magistrado de circuito es más o menos igual, nada más que previamente debiste ser juez de distrito, ¿sí? Entonces, al final es una carrera. Entonces, yo creo que no hay mejor forma de que tengas jueces y magistrados preparados si no es a través de esta carrera judicial, porque te obliga a prepararte, te obliga a saber cómo vas a resolver los juicios. ¿Sí me explico? Entonces, podría no estar de acuerdo con la propuesta de la reforma constitucional, pero bueno, eso es una mera opinión. Creo que como está. Las mejoras para mi gusto podrían ser de otra índole, ¿no? ¿Sí? Gracias. Bueno, esta premisa, insisto, lo que la gente cuenta desde fuera, desde dentro, desde distintos medios, como operadores jurídicos, como no operadores jurídicos, es vaya la polisemia que existe en torno a esta diferencia de opinión sobre la consulta precisamente, y ahora lo ligo con el tema de la agenda, el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, que bueno, fue en el CUSEA el pasado 6 de junio, ¿no? Este evento precisamente organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, donde se pretende, el objetivo principal es un espacio de reflexión para poner, digamos, propuestas de solución a problemas prioritarios que acontecen en nuestro sistema de justicia nacional, ¿no? En ese aspecto,
esta actividad, vaya, es una especie como de paneles, gente de la academia, gente del Poder Judicial, gente de operadores jurídicos de diversa índole, magistrados, jueces, instituciones, sociedad civil. Es un encuentro muy interesante, ¿no? En general son 14 encuentros. En este caso fue el encuentro que se celebró acá en Guadalajara, que Compele también convocaba precisamente a los estados de Nayarit y de Colima, ¿no? Había gente, digamos, estas tres entidades federativas debatiendo problemas en común de carácter nacional, precisamente de ahí el nombre, la agenda nacional. Este ejercicio es muy interesante, ¿no? Son principalmente la dinámica, 4 ejes, ¿no? Primero, acceso a servicios legales, un segundo de seguridad y justicia, un tercero de Sistema Nacional de Impartición de Justicia, y el eje 4 de justicia y rendición de cuentas. Dentro de cada uno de estos 4 hay 3 subapartados en donde tuvimos la dicha de compartir mesa como talleristas en el encuentro nacional. Fue precisamente en el encuentro, en el eje número 3, el Sistema Nacional de Impartición de Justicia, cuyos 3 subapartados, bueno, a grosso modo, es el acceso a la justicia, el tema de la carrera judicial y justicia y tecnología. Dentro, dicho sea de paso, la superespecialización o el tema que se seleccionó, especialmente el tema del acceso a la justicia, ¿no? Dentro de la mesa de trabajo, pues había una magistrada, 3 jueces y otros 3 académicos contándome, ¿no? En ese aspecto es algo muy interesante ver cómo surgieron a la luz de la misma dinámica algunos debates, algunos tópicos en común a debatir, ¿no? Esto es muy interesante porque, bueno, de repente, no sé, operadores jurídicos, jueces, magistrados tienen desde años de experiencia, bastante, en este caso, 31 años en el Poder Judicial, es algo interesante, o sea, en ese aspecto, cómo es que se tejen estas agendas, ¿no? Precisamente en la dinámica surgían 3 temas principalmente, ¿no? Lo pienso a la luz del mismo desenvolvimiento del ejercicio dialéctico. Y bueno, el primero de ellos en la mesa de trabajo de talleristas era la vinculación con la sociedad, esto que mencionaba más o menos Ibar, ¿no? En ese sentido de, es que la gente nos interesa el saber qué realmente hace el Poder Judicial o cómo es que funcionan las instituciones, ¿no? Pienso, qué sé yo, en la Suprema Corte o en el Consejo de la Judicatura. Vaya, para la gente común, para cualquier ciudadano, esto tiene que ser, bueno, saberes prioritarios, ¿no? Eso fue uno de los principales tópicos. Cualquier persona tiene que conocer sus derechos fundamentales, ¿no? Cualquier persona tiene derecho a conocer sus derechos, en este caso sus derechos institucionales en torno a la impartición de justicia, para precisamente poder democratizar este tipo de conocimiento y tener una apertura más al diálogo y tener unas premisas más sólidas en torno a esto, ¿no? Porque muchas veces queda en la doxa, queda en lo que los medios cuentan, queda en lo que la gente sabe, lo que la gente dice, lo que la gente escucha, sin siquiera saber cómo es que funcionan realmente las instituciones. El segundo de ellos, bueno, precisamente tiene que ver como corolario del primero, el lenguaje del derecho, ¿no? Y el lenguaje de los derechos, parafraseando esta obra de Juan Antonio Cruz Parcero, en este aspecto es como que se habla, ¿no? Son temas súper polisémicos, el lenguaje, el abogañol, dicen algunos, ¿no? En la jerga, digamos, coloquial, como le explicas tú, por ejemplo, a cualquier persona en términos, no sé, de materia mercantil, civil, penal, derechos fundamentales o derechos humanos, en ese sentido, muchas veces se desconoce el lenguaje jurídico, creo que es un problema pedagógico, psicosocial, ¿no? Incluso social, así por excelencia, institucional, político, que deriva en muchas otras cuestiones. Y finalmente, pero no menos importante, uno de los terceros, bueno, el tercer eje de discusión, que precisamente lo proponías tú, Ibar, en este sentido es como la discusión multidisciplinaria, el tema de la cuestión de la falta de infraestructura, donde por falta de infraestructura no se entiende únicamente en términos marxistas, ¿no? Como las condiciones materiales que facilitan la producción de saber y de conocimiento, etcétera, la ideología, sino que también se refiere a capital humano, ¿no? En ese sentido, a personas capacitadas que puedan ser capaces de fungir precisamente como mediadores, ¿no? Atendiendo al axioma 1 y 2, el primero, pues, insisto, repito, la vinculación con la sociedad, el segundo, el lenguaje del derecho y la democratización del conocimiento jurídico, es decir, cualquier persona pueda entender sus derechos en un lenguaje llano, sencillo y claro, que muchas veces es la tentación demoníaca de los operadores jurídicos de hacer más oscuro el lenguaje, ¿no? Entre más barroco sea el lenguaje, esta herencia un tanto cultural, que tiene sus motivaciones históricas, es poco práctica, ¿no? En ese sentido tiene pocas utilidades fácticas, sobre todo para los ciudadanos, cualquier tipo de persona, todos tenemos derecho, vaya, ¿no? Dice la Constitución y tal. Entonces la labor pedagógica que se tiene que hacer de manera obligatoria es precisamente tender el puente que facilite el acceso a las personas, cualesquiera que sea su formación,
cualquiera que sea su estrato social, cualquiera sea su condición de estar en el mundo, ¿no? En ese aspecto, si son presumiblemente universales, como dice el artículo 1 de la Constitución, entonces, bueno, tarea necesaria, condición sine qua non es llevar este puente. Y el tercero, que bueno, es interesantísimo tocarlo desde reconstruir, ¿no? Este tipo de debate que se llevó en la mesa de diálogo como talleristas, el tema de la infraestructura. Insisto, no solo se hace infraestructura alusión como condiciones materiales o si hay edificios, si hay presupuesto, etcétera, sino personas, ¿no? En ese sentido, porque al final, si hacemos una antropología, los operadores jurídicos son personas, ¿no? O sea, no son seres humanos, vaya, o sea, no pierdes la humanidad, no te deshumanizas al momento de, no sé, ingresar al Poder Judicial, a la Suprema Corte, ¿no? Ser operador jurídico, no pierdes el alma, qué sé yo, no pierdes la capacidad del habla, ¿no? Aquellos atributos que presumiblemente humanizan al ser humano, no se pierden, ¿no? Por eso una antropología de los operadores jurídicos es una apuesta muy interesante en el presente. Y bueno, desde tu punto de vista, Ibar, estos 3 puntos, ¿no? Insisto, la vinculación con la sociedad, el lenguaje de los derechos y la creación de infraestructura, precisamente atendiendo el problema de la falta de infraestructura. Desde este punto de vista, ¿qué nos puedes aportar para tener, pues bueno, una cierta reconstrucción de los argumentos que se vertieron en la mesa de trabajo en este encuentro nacional? Claro, Omar. Pues ya me ganaste todo, la verdad es que bárbaro. temas muy interesantes, nos tocó puntos de vista también muy interesantes en ese taller. La verdad, los talleristas que estuvimos ahí en la mesa 8, en la que tuve la fortuna de compartir, la verdad es que se dieron puntos de vista muy interesantes. Como operador jurídico, en estos 3 puntos del tema toral, del acceso a la justicia, el primer punto es la cercanía, pues, con la sociedad, ¿no? Se hablaba en el taller de que, pues, es que la gente no sabe. Bueno, pues de un principio, no sé si recordarás que decía que tenemos un problema de ese conocimiento, pero desde los cimientos. Antes yo recuerdo cuando estuve en la primaria o en la secundaria, sí, teníamos una clase de lo que era civismo, ¿sí? Y quieras o no, en esa materia, pues nos daban muchos temas en relación con los derechos, tanto los derechos, tus derechos, como los derechos de los demás, ¿sí? Cómo comportarte cívicamente, ¿no? Parece ser que se ha perdido un poquito de interés en esa situación, en esa temática, en el nivel básico, y yo creo que debería de retomarse a través de una nueva valoración del sistema de educación básico y medio básico, ¿no? ¿Por qué? Perdón, o media, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vas a inculcar en la gente el conocimiento de cuáles son tus derechos, ¿no? Por favor, todo el mundo necesitamos saber cuáles son nuestros derechos. Tenemos ese derecho de saberlo, ¿sí? Incluso, por eso se llaman derechos humanos, ¿no? O sea, el derecho es precisamente algo que puedes hacer valer, pero ¿cómo lo vas a hacer valer si no lo conoces? ¿Sí? Platicábamos también ahí en el taller que pues el Poder Judicial pues no se conoce bien. Pues no se conoce bien porque nadie quiere caer en el Poder Judicial. Nadie quiere tener problemas. ¿Sí? Nadie busca tener problemas o nadie busca tener conflictos. Sin embargo, cuando surgen, ¿sí? Pues tienes que acudir al Poder Judicial, ya sea el local o ya sea el federal, pero tienes que acudir. Y es entonces cuando apenas la gente empieza a entender o a analizar o a estudiar un poco qué puede y qué no puede hacer, ¿sí? Y ese conocimiento, obviamente, pues lo obtienen a través del diálogo con algún abogado, un litigante, a quien va a contratar y quien va a llevar su caso, ¿no? Ahora, creo que la aportación a ese conocimiento debe estar en todos los ámbitos, incluso el nuestro, incluso el Poder Judicial, desde hace como unos 12 años, 15 años, ha tratado de manejar el conocimiento de lo que es el Poder Judicial a través de spots, pero pues se ha reducido a anuncios cortos,
y en términos generales la mayoría a través del canal judicial, que por supuesto nadie ve, más que la gente del foro que está interesada, ¿sí? ¿Me explico? O sea, no tienes un anuncio en el canal en donde pasan las novelas, ¿no? O no tienes un anuncio del Poder Judicial en donde pasan las caricaturas para los niños, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque además, pues es una cuestión que debe ser una cuestión más de educación que de spots publicitarios, ¿sí? Entonces, bueno, se hace el esfuerzo. Creo que debe de estar en todos los ámbitos, empezando desde pequeños, ¿no? Desde la primaria, secundaria, ir haciéndole saber a la gente cuáles son los derechos y cómo puede hacerlos valer y cuáles son las instancias, ¿no? No una cuestión muy técnica, algo básico para que sepan, bueno, pues tengo un problema contra una autoridad, Poder Judicial Federal. Si tengo un problema con otra persona, penal, bueno, Ministerio Público. ¿Sí? Oye, bueno, pero si tienes otro problema con otra persona a través de un contrato, bueno, pues a través de un juzgado, ¿no? ¿Sí? Ahora, esa educación, bueno, pues puede empezar así, ¿sí? Incluso hasta puede abrir los ojos o el interés de las personas para tener más curiosidad y meterse más sobre el tema, ¿no? ¿Sí? Pero eso nos compete a todos, creo que desde la educación básica, media, superior, y luego aparte, pues los ámbitos. El Poder Judicial, pues más o menos ha estado tratando de hacer un poquito de esa publicidad para conocerla. Luego, existen los asesores legales, antes se les conocía como abogados de oficio, ¿sí? Ahora se les llaman asesores legales que están en la Defensoría del Poder Judicial Federal y hay de los estados, ¿no? También sería bueno que ese ámbito pues, se pusiera como a publicitarse, ¿no? Oye, pues yo soy un abogado de oficio, si tienes un problema, no puedes pagar un abogado externo, un abogado privado, pues puedes venir conmigo, yo te puedo ayudar, ¿sí me explico? Eso también acercaría a la gente. Y eso irías manejando una apertura más en el conocimiento de la gente para que sepan cómo acceder a la justicia. Ahora, ya que sabes cómo acceder a la justicia, ahora vámonos al otro punto, a un nivel infraestructura, aunque no en el tema, en el ámbito de los juzgados, sino infraestructura para que la gente pueda acceder a la justicia de manera más fácil, ¿sí? ¿Cómo es? A veces una persona no accede a la justicia porque los juzgados están muy lejos de donde vive, ¿no? Es algo que platicábamos ahí en el taller. Yo, por ejemplo, hay personas que viven en comunidades alejadas, ¿sí? Y pasa alguna situación y la primera autoridad a la que se acercan, pues es a la autoridad municipal, ¿no? O a la policía municipal, ¿sí? Y entonces ahí también creo que vamos ampliando la infraestructura, ¿sí? Vamos a hablar de la infraestructura en términos amplios. ¿Cómo? Capacitar pues a la policía para que le pueda explicar a la persona que su asunto no es penal, es civil, o es administrativo, o es laboral. Entonces, para que el policía, el de primera mano, la persona que la gente reconoce como primera autoridad, el policía, oiga, a ver, su problema es así, usted lo que tiene que hacer es este es el camino viable de entrada. Ahora, puede ir aquí en donde hay asesores jurídicos gratuitos, ¿sí me explico? Y entonces acercas pues la posibilidad de que la gente acceda a la justicia de esa forma. ¿Por qué? Porque ya los asesores jurídicos a los que se acerque y todo, ya ellos podrán darle estructura a la demanda que se pueda plantear o a la denuncia penal, todo, ¿sí me explico? Y entonces ahí vas ampliando esa infraestructura necesaria para que se pueda acceder más fácilmente a la justicia, ¿sí? Uno de los ámbitos ahora que se desarrolló mucho cuando fue el COVID fue a través de la justicia en línea o e-justicia que le llaman, ¿no? Sin embargo, no todo el mundo tiene posibilidades de acceder a medios electrónicos para promover las demandas, ¿no? Entonces, pensando en esa circunstancia, igual en los lugares en donde hay lejanía o distancia o no hay tanto acceso, ¿por qué no tratar de meter esos sistemas computacionales, ampliar la red, la línea, el internet y todo eso? ¿Para qué? Para que también sea más fácil para esa gente acceder a través de línea a esa justicia. ¿Sí me explico? Y entonces seguimos, podemos hablar de muchísimas cosas para ampliar, ¿no? El acceso a la justicia, entonces, y eso
incide en la cercanía, en la facilidad, en el conocimiento de la gente, la facilidad para poder acceder, ¿no? Luego, el otro punto que me decías, Omar, si me recuerdas, el segundo punto del taller. Sí, era el tema, bueno, se debatía precisamente a la luz de el primero que es literalmente construir un puente, ¿no? Como acercar al Poder Judicial a las personas, a cualquier ciudadano, ¿no? Condición sine qua non para ejercer los derechos es conocerlos. En ese aspecto es el primer paso, que es una cuestión como pedagógica. Se liga directamente con lo que nos acabas de comentar, ¿no? Es el tercero, la falta de infraestructura, donde por infraestructura se entiende desde capacitación de personal hasta la existencia de recintos donde se lleven a cabo estos ejercicios, incluso el tema de la digitalidad, ¿no? Como del COVID, de estos fenómenos que vivimos ahora como humanidad, y están entre las dos anteriores, que es una cuestión como pedagógica del lenguaje, o sea, qué tipo de lenguaje, muchos se quejaban, por ejemplo, que es una, o sea, lo en términos completamente jurídicos, alguien que quizá no sepa leer, escribir, alguien que quizá, o sea, en ese aspecto es una cuestión como pedagógica inclusiva, incluyente, que precisamente tenga en mente la universalidad presente de los derechos, o sea, no todos por cuestiones distintas y de diversa índole estructural, económica, sociocultural, estas, digamos, venas de investigación, estas áreas de oportunidad que vienen pues precisamente no necesariamente del derecho en sí mismo, no de las ciencias jurídicas, viene, no sé, de la antropología, viene de la sociología, viene de la economía, incluso de la política, de otras fuentes, ¿no? Si nos ponemos todavía a grupos, ¿cómo le llaman? Grupos vulnerables, en ese sentido, grupos prioritarios, ciertas condiciones existenciales que tienen determinadas personas que extienden, digamos, el abanico de protección, ¿no? Mujeres, niños, niñas, adolescentes, comunidad LGBT, pueblos originarios y un largo etcétera, cómo es que el lenguaje del derecho o el lenguaje de los derechos en plural, ¿no? En este aspecto tiene que ser accesible. Este es el segundo debate así súper encarnizado que se desató, qué tipo de pedagogía, ¿no? Nos hablabas hace rato es que los valores, ¿no? El civismo, pero qué tipo de valores, ¿no? Topamos directamente con el problema del multiculturalismo, topamos directamente con el problema de lo uno y lo múltiple, ¿no? Nos encontramos que es un solo problema que tiene distintas aristas, que tiene, vaya, distintas formas de hacer. ¿Cómo se va a resolver? ¿Qué sé yo? Políticas públicas, apostarle por la educación, reforzar las instituciones. En ese sentido, esta es en sentido estricto la segunda premisa. Este es el tema del lenguaje del derecho o el lenguaje en plural de los derechos, que se vuelve todavía más interesante. Esa sería en síntesis la segunda, ¿no? Claro, sí. Mira, la realidad, el lenguaje, bueno, pues es un tema muy amplio. Es un tema muy amplio. El lenguaje jurídico, sí, efectivamente. Yo siempre he tenido, al menos a lo largo de mi carrera dentro del Poder Judicial, a través de magistrados y jueces con los que trabajé, siempre tuve no la indicación, sino la sugerencia. Oye, la sentencia que tú dictes la tiene que entender cualquier lector. ¿Sí? Tiene que ser un lenguaje sencillo, entendible. ¿Sí? Efectivamente, hay lo que procuramos en nuestras sentencias, pues es manejar un lenguaje sencillo. Un lenguaje sencillo para que cualquiera que lo agarre diga, ah, ok, sí, ya entendí, ok, ya entendí por qué me dijeron que no, o ya entendí por qué me dijeron que sí. ¿Sí? La problemática aquí estriba en que nosotros, en nuestra sentencia, nos basamos en lo que dice la ley. Entonces, hay veces que cuando tú haces una sentencia y dices, bueno, el artículo que se transcribe enseguida, ¿no? Bueno, si ya nos vamos a poner en el punto de que, ¿y qué significa transcribe? Bueno, pues entonces sí, ya llegamos a un grado tal de que entonces, pues tendrías que utilizar, pues, lenguaje coloquial, ¿no? Entonces, el artículo que se pone a continuación, ¿sí me explico? Entonces, no importa, si al final lo que quieres es que la gente entienda tu fallo. Pero cuando transcribes el artículo, pues transcribes el artículo como lo establecieron los legisladores, ¿no? Yo no puedo transcribir un artículo en un contenido distinto.
tengo que transcribirlo, por eso es una transcripción. Bueno, pero más adelante decimos lo que se entiende de ese artículo, ¿sí? Para que entonces la gente lo entienda. Mira, se ha buscado aperturar o hacer más sencillo la cuestión jurídica en materia de lenguaje para que de veras, en serio, todo el mundo trate de entenderlo. Cuando nos tocan asuntos, por ejemplo, de grupos vulnerables, de etnias, de pueblos originarios, hacemos nuestras determinaciones en un lenguaje jurídico normal y después hacemos la misma resolución en lectura fácil, ¿sí? Incluso cuando resolvemos cuestiones de menores de edad, hacemos redacción de una resolución normal y hacemos una resolución de lectura fácil. Incluso esa redacción de lectura fácil a veces pareciera que es como una platicada de lo que hicimos en la sentencia, ¿sí? Son casos muy específicos, no son en todos, porque por ejemplo, cuando vienen los papás en representación de los menores, bueno, pues ahí no, porque el público entendedor es el papá, ¿sí? ¿Sí me explico? Y el papá en su caso, si quiere, pues le explicará al niño, ¿no? Si no, le dirá, ya pasó esto y listo, ¿no? Pero la realidad es que sí, efectivamente, se tiene que aperturar más el lenguaje, pero el lenguaje para cada actor. Si vienen pueblos originarios, nosotros cuando vienen pueblos originarios, lo primero que hacemos es, les preguntamos si entienden el español, ¿no? Cuando va a haber audiencias, porque si te están presentando una demanda por escrito en español, pues primero dices, bueno, ¿quién me está hablando? ¿Me está hablando el abogado, el representante o me está hablando la persona? ¿Sí? Entonces tenemos que entender ese punto. Una vez entendido ese punto, entonces nosotros preguntamos si entienden el español o si se requiere de algún traductor, ¿no? Y entonces ya nos avisan si se requiere de traductor o no, y entonces hablamos de que cuando vaya a haber una diligencia personal en vivo, ¿sí? En donde tengan que intervenir, entonces se le llama al traductor para que a la par de lo que se hable se esté traduciendo, ¿sí me explico? Entonces ahí pues se da cabida, se da luz para que la gente entienda pues es el proceso. Te hablo dentro del proceso ahorita, ¿no? Sí. Pero una vez hecho esto, a lo mejor la misma persona nos dice, no, sí entiendo el español. Sí. Bueno, pero nosotros le decimos, o sea, ¿entiendes el español básico para mantener un diálogo? ¿O puedes todavía irte un poquito más allá? ¿Sí? Porque mantener un diálogo a lo mejor es, pues, como cuando viene un gringo a hablar con nosotros, ¿no? Que no sabe español, pero dice, tú comer mucha carne, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, no sabemos si esta gente de pueblos originarios pueda mantener un diálogo que podríamos considerar una conversación normal. Entonces, bajo ese punto, nosotros determinamos ya llamar a un traductor para cuando haya que ver en audiencias, ¿sí? Entonces, sí es una cuestión de abrir más. Sí entiendo el punto, entiendo lo que te decía hace rato, pues es que si no hay mucho interés en la gente, dicen, híjole, llegar al juzgado y luego no les entiendo y el lenguaje lo leyo y bla, bla, bla. Bueno, sí, pero bueno, o sea, no nada más es lo que yo digo. Si tú te vas básicamente a leer la ley, creo que las más complicadas son las fiscales, ¿sí? Porque esas creo que nada más les entienden los contadores, ¿sí? Son terribles. Pero, por ejemplo, en temas normales, ¿sí? Si tú te vas a leer la ley, pues la ley no tiene palabras, a veces hay palabras como que medio técnicas, pero basta irte al diccionario para entender qué significa esa palabra, ¿sí? Digo, una gente dedicada dice, bueno, a ver, ¿qué significa transcripción? Ah, pues me voy a diccionario, ok, ya entendí, ya aprendí algo, ¿no? Incluso nosotros, cada vez que resolvemos un asunto, por ejemplo, a mí me tocó resolver un asunto en derecho marítimo, ¿sí? Y para poder entender el asunto tuve que estudiar el derecho marítimo, ¿sí? Entender que era llegar a puerto, un encallar en bajo fondo, que era un abanderamiento, que era una revisión, cuál es el registro público de los navíos, todo ese tipo de cosas. Entonces te metes, tienes que estudiar, ¿no? Entonces, pero ya cuando te metes a estudiar, ya cuando le dices, bueno, pues no está tan complicado, lo que pasa es que hay que meterse y querer entender, ¿no? Y si ves alguna palabrita rara, bueno, pues te vas al diccionario. Es cierto,
es la ley. A veces hay quienes son presuntuosos y quieren hacer de una sentencia todo un tratado, que la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. La sentencia debe resolver el caso, ¿sí? Y atender a las necesidades de quien lo pide, y quien gana y quien pierde, punto, así de sencillo, ¿no? Pero hay quienes, pues valga decirlo, pues buscan protagonismo, ¿no? Buscan protagonismo y quiero hacer mi sentencia, viene acá y bla, 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 y, sí, ok, la entienden en el ámbito jurídico, pero a quien va dirigida, ¿sí? A la persona que va dirigida, dice, híjole, y sí gané o sí perdí. ¿Sí me explico? O sea, entiendo, hay que aperturar. Me parece muy claro, hay que hacer más sencillo, pero eso va desde cuando vas a preguntar a un abogado, ¿no? Oiga, abogado, pues es que tengo este problema. Ah, sí, no, es que mire, bla, 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 y la prescripción, y no sé qué, y bla, bla, bla. Y dices, bueno, sí, ahora dígamelo en español, ¿no? ¿Sí? O sea, desde ahí, creo que la educación en ese tipo, para la cuestión del lenguaje jurídico, pues sí nos compete a todos, ¿no? Nos compete a todos, ¿para qué? Para que sea más fácil. En la cuestión del lenguaje. En las sentencias, pues te digo, sí hemos querido manejar, o en las resoluciones o en los acuerdos hemos querido manejar una facilidad cuando se da la situación del punto, como lo que te manejaba, el ejemplo de los pueblos originarios, ¿no? Y entonces eso a lo mejor pudiera ser más fácil para la gente no temer ir a un juzgado, no temer ir a un ministerio público, ¿sí? Pero, insisto, creo que eso está muy vinculado con aquella parte en que les digo que también debe haber interés en la sociedad por conocer sus derechos y cómo hacerlos valer. Porque por más que te publicites tú, abogado, juzgados, tribunales, autoridades, todos, si a la gente no le interesa, no va a servir de nada. Sirve cuando tienen la necesidad de llegar a un juzgado. Y es cuando dicen, ay, ahora sí me voy a informar. No, creo que viene desde abajo, desde empezar, desde la educación básica para que la gente se vaya metiendo y vaya conociendo. No porque vayan a estudiar derecho, sino para que sepan cómo hacerlos valer, ante quién hacerlos valer y la terminología no técnica, porque si tú te fijas el derecho realmente, el más técnico te digo, el más confundible es el fiscal, pero en las demás materias, si tú te vas a un diccionario y ves una palabra que te suena medio raro, si lo ves en el diccionario, puedes agarrar un sinónimo. Y eso muchas veces lo hacemos en las sentencias, incluso para efectos de redacción, para no estar repitiendo la misma palabra, ¿no? Pero bueno, aparte, pues las sentencias son extensas y luego también pues, la gente se cansa y dice, bueno, sí gané o no. Al final parece que les vale gorro todo el contenido de la sentencia y se van al final. Ah, perdí, ya, se vendieron estos jueces, ¿no? Ah, gané, el juez estaba haciendo su trabajo. ¿Sí me explico? es complicado. Y de ahí pasamos, si quieres, al tema de la infraestructura. Pero en la infraestructura ya entendida, la infraestructura propia del Poder Judicial. Mira, en este tema la gente siempre se queja de que la justicia es lenta, que no es expedita, que significa pronta. ¿Eh? ¿Por qué? Y ahí te va, punto de vista. Y lo voy a poner en el Poder Judicial y como un tema. Cada año el Poder Judicial Federal, a través del Poder Judicial, el Consejo, la Corte y el Tribunal Electoral, hacen una petición de presupuesto al Congreso. ¿Sí? Esa petición de presupuesto del Congreso, vamos a poner un ejemplo, son 1,000 pesos, ¿no? Y dicen, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a crear más juzgados, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a hacer esto, hay que manejar el inmobiliario, el sistema de cómputo, todo eso para que las cosas avancen. ¿Y qué pasa? Ah, pues de tus 1,000 pesos te voy a dar 700, porque no se justifica. Primer problema, no se justifica. Me exiges celeridad y expeditez, pero no me das la lana para que pueda abrir más órganos jurisdiccionales, para que la carga de trabajo que se está centrando en 10 se diluya en 15, ¿sí? Por ejemplo. Y entonces ahí la carga de trabajo sigue centrándose en 10.
Y aunque los costos en el siguiente ejercicio fiscal aumentan, pues no me da lo que necesito. Entonces, no le puedo dar más juzgados a la gente. Entonces, tienen que entrarle a los que están. Y cada año, los litigios aumentan. Los litigios no disminuyen. Cada año los litigios aumentan. Entonces, estamos hablando de que cómo voy a disminuir la carga de trabajo en un juzgado para que sea más rápida la solución de los juicios que se presentan ante ella. Bueno, pues abriendo más juzgados. ¿Sí? Entonces, abro más juzgados y entonces esa carga de esos 10 se diluye y entonces puede ser más rápido. Ok. Bueno. Luego, la infraestructura. Hay, en términos generales, hay juzgados federales en toda la República. Incluso hay estados en donde hay en varias ciudades de los estados, ¿no? Por ejemplo, en Veracruz, hay en lo que es en el puerto, en Córdoba, en Tuxpan, en Coatzacoalcos, ¿sí me explico? En, no sé, Chihuahua, en Sonora, en el Estado de México estamos hablando de Ciudad de Nezahualcóyotl, Toluca, Naucalpan, Tlalnepantla, hay juzgados, distrito así. Entonces, la infraestructura, pues la ubicación estratégica para que todo el mundo pueda llegar a los juzgados de distrito, más o menos está. Pero te pongo el ejemplo de mi estado. En Nayarit, todos los juzgados de distrito estamos en la ciudad de Tepic. Sin embargo, Nayarit tiene lo que es la parte de la Riviera de Nayarit, que está más o menos a 2 horas de distancia. ¿Sí? Entonces, el punto comercial más amplio de Nayarit está en la zona comercial, en la zona de la Riviera. Si tú pudieras poner un juzgado de distrito allá, todos los asuntos que tienen que ver con autoridades de bucerías, que es la zona de Bahía de Banderas, ¿sí? Sería más fácil, sería más rápido, porque aquí yo pierdo tiempo cuando mando un oficio a una autoridad de allá porque se manda en correo oficial. Y ese correo oficial es a través de Correos de México. Entonces a veces tarda un mes en llegar el oficio. ¿Sí me explico? Entonces pudiera ser ampliar esa infraestructura para acercar más juzgados a zonas, ¿sí? Ya no marginales, pero sí zonas en donde estratégicamente pueden desahogar con mayor celeridad el juicio. Porque ahí el mes no fue por culpa mía, el mes fue por la comunicación. Porque Correos de México se tardó un mes en darle trámite a esa comunicación, ¿no? Y te hablo de bucerías que está a 2 horas. Tengo municipios, por ejemplo, que están a 5 horas de camino o 6 horas de camino, pero aparte de caminos rurales, entonces todavía puede tardarse más, ¿no? Y ya no depende de mí, sino depende de esa cuestión externa, ¿sí? De ese avance. Entonces, pues ya tenemos, a ver, como primer punto, pues crear más juzgados, ¿no? ¿Quieres justicia pronta y expedita? Pues necesitamos más juzgados, porque la cantidad de gente y la cantidad de litigios y la cantidad de asuntos, sobre todo en materia de amparo, ¿sí? Crece de veras exponencial, ¿sí? Y entonces, si tú sigues manteniendo los mismos juzgados, ¿sí? Pues la carga de trabajo, como te platicaba antes de iniciar a mediados de año nosotros ya tenemos 3,000 asuntos en este juzgado y falta el otro medio año, ¿sí? Y se cargan, y somos 4 juzgados, o sea, imagínate, si hubiera 8 juzgados, entonces a lo mejor yo tendría 1,500 y esos 1,500 estarían resolviéndose más rápido, porque como tú dices, o sea, la infraestructura no nada más son edificios y juzgados, también es el personal, ¿sí? Y humanamente hay estudios internacionales que dicen que un juzgador, ¿sí? Necesita determinado tiempo, ¿sí? Para estudiar y resolver un asunto. ¿Sí? Y si tú estás cargando de asuntos a un juzgado, por supuesto que ese tiempo se va a ir retrasando en los siguientes. Porque no puedo yo decir, pues lo voy a estudiar por encimita para que salga rápido. No. Hay que estudiarlo bien. Y eso implica darle las horas y el tiempo necesarios.
¿sí? Porque estamos en amparo, estamos en asuntos para defender, ¿sí? En los que se hacen valer los derechos humanos, ¿sí? Los derechos de la gente. Entonces, tienes que analizarlo con calma, tienes que analizarlo con tiempo, estudiarlo bien. Y si te vas cargando, entonces todo eso va haciendo que se vaya trazando la solución de los siguientes, y los siguientes, y los siguientes. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los puntos, no nada más la circunstancia. Y creo que en materia de infraestructura, pues básicamente nosotros dependemos de lo que determina el Congreso. Si nos da poco, pues con eso trabajamos. Si nos da mucho, pues con eso aumentamos. Y aumentamos, ¿para qué? Para otorgar una justicia más pronta a las personas. Genial, muchas gracias, Ibar. A manera de conclusión, digamos, para irnos aproximando al final de manera interseccionada estos 3 puntos, lo repito, a saber, la vinculación con la sociedad en el sentido de pedagogía, tender puentes, de hacer saber los derechos a las personas, cualesquiera que estas sean sus condiciones existenciales. El lenguaje de los derechos precisamente va con la otra, ¿no? Con la primera, que, bueno, un lenguaje llano, un lenguaje accesible, pues muchas veces es una de las quejas, ¿no? Incluso uno como estudiante de Derecho y tal, sí cuesta trabajo, ¿no? O sea, es como un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy ruso, sobre todo, no sé, Derecho Civil y otras materias que son una serie de entramado de géneros y especies, ¿no? En ese aspecto es como ir desentrañando el subtipo del subtema dentro de eso. Es una habilidad, digamos, lógica, discursiva muy, muy peculiar del lenguaje jurídico. Y la tercera, pues este tema de la infraestructura. Se hablaba, insisto, estas 3, el tema de la ética, ¿no? El tema de la moralidad de los operadores jurídicos. Lo mencionas ahora, me hace mucho ruido, me hace mucho sentido, sobre todo a la luz de tratados internacionales de derechos humanos, el tema de la salud mental, incluso de las personas juzgadoras. O sea, en ese aspecto es, si tú tienes un montón de carga de trabajo y cada asunto que tú tengas es una vida, literalmente es el destino de una persona, ¿no? Es un asunto que puede cambiarle radicalmente, sustancialmente su existencia. En materia penal, pues es más que evidente, en materia civil, en materia laboral, mercantil, etcétera, sí es un poquito menos atenuante, pero sí puede alguien cambiar radicalmente su destino, ¿no? O sea a favor o en contra de sus pretensiones jurídicas. Eso es un tema muy interesante desde ese punto de vista, porque son, digamos, quienes determinan las personas juzgadoras si alguien, qué sé yo, va a prisión o no, ¿no? Si alguien pierde guardia y custodia, si alguien, no sé, sus bienes, o sea, bienes jurídicos tutelados, que son, bueno, precisamente por los que se desencadenan los conflictos jurídicos, ¿no? Que es las pretensiones procesales de las partes y demás. Otra, bueno, se hablaba mucho en la jerga coloquial, ¿no? En el argot jurídico, la ética de los abogados, ¿no? Los abogados, como los plátanos, no hay ni uno derecho, ¿no? En ese sentido, es uno de los temas de qué tipo de ética, qué tipo de moralidad, ¿no? Qué tipo de prácticas, qué tipo de gentes, ¿no? Qué tipo de instituciones. Esos son algunos problemas, digamos que de manera transversal. Mucho se habla acá en México, ¿no? El que no tranza no avanza y un largo etcétera de culturas, digamos, axiomatizadas en el Vox Populi, ¿no? En el imaginario colectivo. Eso, bueno, es no eminentemente jurídico, sino esto sería antropológico social, en sentido estricto, ¿no? ¿Cómo es que los operadores jurídicos operan? ¿Bajo qué pautas? ¿Bajo qué intereses? Es un tema de todo el mundo, insisto, pero esto desde, digamos, manera transversal, desde varias voces, desde distintas áreas de expertise, desde distintas especializantes y años de experiencia, salió a colación, ¿no? En ese aspecto, el tema de lo humano, demasiado humano, ¿no? Diría Nietzsche en este sentido, que es como no dejamos de ser personas, vaya, o sea, no es que devengas otro tipo de entidad no humana al momento de pertenecer al Poder Judicial o al momento de convertirte en un operador jurídico. Desde tu punto de vista, así como a manera de conclusión, para cerrar algo súper interesante de cómo podemos abordar estas cuestiones, ¿no? La moralidad lo saco a colación por el tema de la premisa del civismo, ¿no? Es que el civismo pero bueno, es todo un debate filosófico, o sea, qué tipo de ética, ¿no? Maquiavelo contra Kant, utilitarismo contra marxismo, pragmatismo contra utilitarismo. En ese sentido, es todo esto como que un quehacer eminentemente filosófico en ese aspecto es qué tipo de ética, ¿no? Qué tipo de moral, una moral estándar, hay quien apuesta a esas propuestas, ¿no? Desde tu punto de vista, Ibar, como operador jurídico, ¿no? Hace 31 años en el Poder Judicial, ese tema salió a colación. Naturalmente la condición humana nunca se deja de lado, ¿no? Esa sería la premisa, así como ya de manera de conclusión, de cierre, creo que para cerrar con broche de oro, ¿no? En ese aspecto. Claro, Omar. Pues mira, es un punto muy, muy interesante.
De entrada te digo que para estar dentro del Poder Judicial se requiere vocación. No es sencillo, es pesado, las largas jornadas, los largos tiempos de estudiar, incluso pues a veces se sacrifica un poquito el tiempo con la familia, ¿sí? Por las guardias, por las cosas urgentes, ¿sí? Pero precisamente lo que comentábamos de la carrera judicial es la que te va preparando poco a poco a esta situación, porque vas aprendiendo. La carrera judicial, conforme vas pasando los puestos, vas advirtiendo que va aumentando tu responsabilidad, ¿sí? Y ante esa circunstancia, a quien le gusta se queda, a quien no le gusta se va. Es bien sencillo. O sea, y de veras, en mis 31 años dentro del Poder Judicial, ya casi 32, ¿sí? O sea, he conocido a mucha gente que se ha quedado y mucha gente que se ha ido a otros ámbitos, al ámbito privado, incluso a la política. O sea, es increíble. Sí se requiere de vocación, pero se requiere templanza. Vamos, hay una parte muy clara, no escrita, o si alguien la escribió, no lo sé, ¿sí? De que los problemas que llegan a ti no son tuyos, ¿sí? Tú tienes que resolver de manera jurídica, atendiendo a lo que dice la Constitución, los derechos, ¿sí? Tú tienes que resolver así. El problema no es tuyo. Si lo haces tuyo, entonces ya es un problema. Creo que por ahí en el decálogo del abogado hablen de que el abogado no debe hacer suyo el problema, ¿sí? Pero la realidad es esa. Pero además es difícil también porque la gente no entiende, o tal vez no lo entiende, no es que no lo entienda, es que no lo cree. Cuando llega una persona, por ejemplo, en materia penal, cuando llega una persona pidiendo amparo, ¿sí? Nosotros no vemos a un delincuente, vemos a un ciudadano pidiendo amparo. Y no es sino hasta que resuelves cuando le dices, ¿tienes razón o no tienes razón? Si no tienes razón, por ejemplo, el caso que te ponía de una orden de aprehensión, si se gira una orden de aprehensión en contra tuya y tú no fuiste, vamos a pensar que de veras tú no fuiste, vas a promover un amparo y vas a solicitar que se cancele, que se anule esa orden de aprehensión, porque tú no fuiste. Entonces nosotros vamos a analizar ese amparo, pero nosotros no vemos un delincuente, por más que lo hayan sacrificado o estigmatizado en los medios, en lo que gustes y mandes. Nosotros vemos un ciudadano que tiene derechos y los cuales vamos a analizar. Si tiene razón, se va a conceder el amparo y se va a anular esa orden de aprehensión, ¿sí? Si no tiene razón, esa orden va a quedar vigente. No obstante, básicamente cuando vienes en contra de una orden de aprehensión, nosotros decimos que se ponga a disposición de la autoridad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? Tienes que entender aquí como juzgador, que de veras no es fácil. No es fácil como el médico, tampoco es fácil. Cada carrera tiene su complejidad y sus riesgos y sus bemoles, ¿no? Sí. Pero no puedes hacer los problemas que llegan contigo tuyos. Son problemas que la gente pide que tú les resuelvas, porque se entiende que el juzgador es quien tiene el conocimiento, ¿sí? Técnico, jurídico, ¿sí? Profesional, para resolver esa cuestión, ¿sí? Una vez que lo resuelves, pues lógicamente habrá quien esté contento y habrá quien no esté contento. El que no esté contento igual y te puede decir te vas a morir mañana, ¿sí? Te amenaza en lo que gustes y mandes. O te dice miles de cosas, o trata de desprestigiarte en los medios. Y el que ganó está contento, pero no te dice felicidades, muchas gracias, señor. No te dice, el juez hizo su trabajo. No hay ovación, no hay ovación. Pero además nosotros no buscamos esa ovación. Nosotros nada más buscamos resolver de la mejor manera para las partes. Anímicamente, pues muy difícil, porque quisieras que no hubiera problemas para no tener que estar resolviendo a favor de uno y en contra de otro. Pero los hay, ¿sí? La imperfección de la sociedad obliga a que haya gente que resuelva esos problemas, ¿sí? Y esos problemas son aquellos que se ponen la toga, que toman la batuta y que dicen, ok, yo lo resuelvo. ¿Cómo? Haciendo de tripas corazón,
¿sí? Atendiendo a las circunstancias, entendiendo que alguien no va a estar contento, ¿sí? Anímicamente sí es muy fuerte, pero la carrera judicial, ¿sí? Te enseña a saber manejar esas circunstancias. A veces de veras, a veces estás, no me presentó nada para demostrar que tiene razón. Perdón. ¿Por qué? Porque para obtener un derecho tienes que demostrarlo, ¿sí? Como cualquier juicio, tienes que probar, ¿sí? Pero si no me ofreces nada de prueba, ¿cómo te voy a dar la razón? Y entonces a veces dices, por Dios santo, parece que tiene la razón, pero no me ofreció nada para demostrarlo. ¿Sí me explico? Y a no ser en los casos en los que pueda haber una suplencia total o que puedas ayudarle, porque así se llama el principio, suplencia de la queja, ¿sí? Si no puedes aplicar ese principio, ¿sí? Entonces no hay modo de ayudarlo. Y entonces es ahí donde duele más, porque la autoridad, nosotros, solo podemos hacer lo que la ley nos permite, no más. Entonces imagina también todas esas trabas. Sí, efectivamente es complicado. Ahora, ética, pues hay ética y falta de ética en todos lados, ¿sí? La carrera judicial en términos generales te prepara, ¿sí? Hay normativa de ética de los juzgadores, código de ética, ¿sí? Pero bueno, la ética creo que viene desde la base, desde la familia, desde los estudios, ¿sí? Podrás ser muy buen juzgador, pero si no tienes ética, entonces se acaba ese muy buen juzgador, ¿no? Esa es la realidad. La ética, pues es algo que viene, para mi gusto, inmerso en cada persona. Y pues es algo que no se puede controlar a menos de que ya inicies un procedimiento cuando alguien advierta o te pruebe que pues faltaste a la ética, ¿no? Pero creo que es un requisito indispensable y restricto para quien quiere ser juzgador, en cualquiera de los ámbitos. Perfecto. Gracias, Ibar Langle, juez de distrito de Nayarit. En ese sentido, bueno, esta premisa, esta disertación ha girado en torno en poner de manifiesto algunos contenidos proporcionales de los temas que se discutieron precisamente en el Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, bueno, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Estos 14 encuentros a nivel nacional, nosotros nos tocó compartir mesa en el encuentro en Guadalajara, precisamente en el CUSEA, el pasado 6 de junio, y bueno, de mi parte no me queda más que agradecer el apoyo, tanto como tallerista, como en esta disertación, vaya como la versión 2.0, ¿no? De revivir este tipo de encuentros, este tipo de debates, este tipo de foros, que bueno, tienen que, desde mi punto de vista, llegar a la mayor cantidad de posibles en el menor tiempo posible, ¿no? Haciendo tributo al utilitarismo en ese aspecto, porque, bueno, para que, como se discutió, se tienda el puente con la sociedad, una de las condiciones necesarias es, digamos, democratizar el lenguaje del derecho, democratizar el lenguaje de los derechos que cualquier ciudadano pueda comprender pese a sus distintas formas de estar en el mundo, de lo que se trata, y desde luego tener infraestructura necesaria, donde por infraestructura necesaria no necesariamente se entiende el tema de edificios o recintos, sino capacitación y una serie de requisitos que tienen que cumplirse, tienen que, digamos, ponerse presente. Este ejercicio ha sido organizado con ese fin, ¿no? Hacer un diagnóstico integral de los problemas, de los tópicos que atañen a la impartición de justicia en nuestro país. De mi parte no me queda más que agradecerte, Ibar, la participación, el apoyo, la confianza, y bueno, no sé si quieres añadir algo más para cerrar, y listo. Pues nada, Omar, al contrario, te agradezco la deferencia por invitarme a esta plática. Espero haber podido aportar un poquito. La verdad es que podríamos platicar muchas horas, Omar, muchas horas en relación con esto y llegar a muchos puntos de acuerdo, incluso hasta propuestas para beneficiar todo este tipo de cosas que acontecen en el ámbito del acceso a la justicia. Ojalá y las propuestas que vengan, de donde vengan, sean
propuestas que favorezcan a la gente, no a los ámbitos políticos, no a la gente, que es a quien va dirigida la administración de justicia. Ojalá y se logre algo bueno. Te agradezco muchísimo, espero te haya servido de algo esta charla y espero que no sea la última que tengamos. Muchísimas gracias, Iván, muchísimas gracias a todas, a todos por escucharnos y bueno, estamos a la orden, estamos en contacto. Muchísimas gracias por el día. Hasta luego.